aquí en Confianza con la Mala. Es miércoles 25, ya saben, les agradezco mucho que me acompañen como todos los días aquí en este programa que estamos haciendo para ustedes. Y como lo saben, es miércoles de narrativa 24, así que hoy toca hablar sobre los temas que las y los candidatos deberían de tener en agenda. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante: cultura. Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala. Y bueno, tenemos un gran invitado, ¿verdad? Yo estoy desde la mañana temblando. No sé si es porque llevo 3-4 tazas de café o porque tengo el día de hoy aquí a Nicolás Alvarado. Gritos de nutria loca, yo digo. Yo creo que es el café, querido. No, hombre, no, yo la más fascinada. Oye, o sea, venimos a decir que no nada más hablas de lentejuelas. Hablas de muchísimas cosas. Y me da mucho gusto que nos acompañes aquí el día de hoy en el podcast. Al contrario. Soy muy fan del tuyo, de verdad. Si no lo han escuchado, La Pinche Complejidad, literalmente es de los podcasts que más me han hecho pensar en los últimos meses. O sea, y creo que se agradece muchísimo hablar de los temas con todas las vertientes que tienen, ¿no? Porque creo que a veces incluso uno viene bien cocoguacheado con sus propias consignas. Y me pasa, o sea, yo creo que incluso con temas feministas, y lo pongo sobre la mesa siempre uno aprende, ¿no? Y siempre también tiene uno que criticar al mismo movimiento y criticar al mismo contexto. Entonces, ha sido muy interesante poder escuchar y pues debatir, aunque no estés con nosotros en el podcast, pero pues sí, ahí uno se queda con muchas ideas encontradas. No, pues al revés, gracias, porque además ahí hay una afinidad entre mi espacio y el tuyo, que es justamente derrotar las certezas, justamente que ustedes estén explorando no solo las figuras, sino la agenda de un año electoral a lo largo del proceso. Creo que es importante y creo que ahí hay temas que son sustancia del ejercicio de gobierno, no quién quedó en dónde. Totalmente, yo creo que ya estamos hasta la madre de cierto punto, y eso que no hemos empezado ni siquiera las precampañas, ya estamos, o sea, hasta acá de que se... Oye, avísales a las candidatas que no han empezado porque ellas no se han enterado. Literalmente, y yo creo que incluso con la propaganda ya creo que ya nos están saturando, aunque creo que incluso yo creo que como comunicación política fue un mal acierto. Yo creo que el saturar al electorado desde tan temprano, en lugar de generar que haya una alta participación, va a generar un hastío frente a la votación. Es lo que yo al menos estoy empezando a ver, sobre todo en las generaciones nuevas, ¿no? También que siempre hablan del voto joven, ¿no? Pero pues tanta saturación y tanta campaña sucia, porque al final del día no son propuestas, Nicolás. Todavía no hemos hablado de una propuesta. Te voy a decir que yo lo que veo con mayor preocupación, más que sean campañas sucias, es que son campañas vacías. Justo. Es decir, se supone que no estamos ni en precampañas, claro. Se supone que no estamos en nada y que ahorita no se puede hacer ninguna suerte de proselitismo. Pero las ciudades están tapizadas de las caritas de todas las candidatas, de todos los candidatos, ahí están. Ahora, ¿qué dicen esas caritas? Pues dicen fulano, sutana, su foto, más o menos eficaz. Y ya tenemos, pues digamos, del lado del partido oficial, una candidata que está levantando la mano al presidente todo el tiempo. Tenemos del lado de la oposición una candidata que está, yo creo que cada vez más avesada en el TikTok, pero no parece estar muy avesada en otros lugares. Digamos, ambas dicen que, pues que no es momento de presentar propuestas, pero caray, si no es momento de tomarse fotos ni de poner espectaculares y lo hacen, pues sería momento de ir adelantando las propuestas o de guardarse hasta que empiece la fase de precampañas. Y yo tenía un debate ahí horrible, o sea, porque la gente sabe, yo hice una prifiesta, así que priista no soy de closet, pero justo lo que le he criticado muchísimo al Frente Amplio con respecto a lo que ha sido como la candidatura de Xochitl Gálvez, es que justo incluso el Frente Amplio está vacío. No tenemos idea hasta el momento qué chingado significa PRI, PAN, PRD juntos, en qué temas van a jalar para cierto lado, en qué temas van a proponer ciertas cosas. Tuvimos una Xochitl Gálvez diciendo lo del aborto, ahorita ya no puedo proponer nada ni puedo decir nada. O sea, cuando no era candidata, sí, aborto libre y gratuito, y ahorita ya como que nada.
Y justo yo decía, ok, en términos del INE, pues claramente no pueden proponer nada, ni siquiera en el periodo de precampañas, porque es un periodo entre precampañas de partidos, no para la ciudadanía. Claro. Sin embargo, creo que sí se puede avanzar en otro tipo de agendas a la par a los candidatos, como el Frente Amplio, decirnos, uno, ¿qué es el Frente Amplio? Y dos, ¿cuáles son los temas que nos van a representar en el Frente Amplio? ¿No? Incluso en gobierno, pues, ¿qué rayos es la cuarta transformación que va a seguir? ¿No? Y aquí me gustaría que entráramos justo ya en materia del tema, porque la cultura es algo que todo el mundo dice. De hecho, hay una película que me gusta mucho, la del Ciudadano Ilustre. No sé si la has visto. No, ¿qué es el Ciudadano Ilustre? Mira, fíjate, es una película sobre un escritor. Y justo se va a su pueblo, que está en Argentina, ahí perdido en medio de la nada, y él gana el premio Nobel. ¿No? Entonces cuando llega, pues obviamente todo el mundo es como de, es que es famoso, y se encuentra y no se encuentra porque al final del día, pues el vato también escribió sobre la gente del pueblo y así. Y hay un momento en el que hace un discurso sobre la cultura. Porque le piden encabezar pues como ya ves que se ganó el premio Nobel y está ahí, le piden encabezar como un concurso de artes plásticas ahí, y él que sea el que decida qué onda. Y cuando decide quién es, no, es que este es el cuadro de la señora de al lado. No, es que este es el cuadro de la esposa del alcalde. No, y entonces echa un speech sobre, es que la cultura no le interesa a ustedes, ¿no? Lo que les interesa es generar incluso reconocimiento, pero la cultura per se, con todo lo que implica la cultura, no les interesa, ¿no? Y creo que es un tema que cada campaña, cada sexenio, cada vez que hablamos de una renovación del gobierno, pues también no sabemos qué show con la cultura. Pensamos que nada más es el FONCA o es el presupuesto, pero ¿por qué es importante hablar de cultura? Bueno, hay que llegar al FONCA y al presupuesto pronto también, pero claro. No voy a empezar por ahí porque no es lo más importante y tienes toda la razón. A ver, yo creo que parte del problema es la ignorancia de los políticos con respecto a la función social de la cultura. Hay dos, el mito, digamos, del lado de los partidos que integran el frente era la cultura como adorno. Okay. Es decir, la cultura durante muchos años, me voy a echar un antiprista, pero poquito. Durante muchos años el PRI lo que tuvo en la cultura fue un agente legitimador. Es decir, claro, había un manejo discrecional de los recursos para cultura, se financiaban a grandes artistas, por supuesto, pero esos grandes artistas tenían un repertorio acotado de temas que tocar y a partir de eso, bueno, pues terminaban un poco del lado del régimen o al menos no dándole lata. Eso lo resolvió el PRI mismo, por cierto, para reconocerle una al PRI, con la creación de Conaculta y del FONCA. Es decir, claro, a partir de iniciativas de figuras como Octavio Paz o como Enrique Flores Cano, lo que decide el propio sistema priista en el sexenio de Salinas es, a ver, esto tiene que ser fondos concursables y esos fondos tienen que ser asignados por los propios pares. No va a ser el señor secretario de Educación o el señor subsecretario de Cultura o el señor director del INBA el que va a decidir qué se financia y qué no, o el secretario de Cultura de Durango o de Yucatán, sino va a ser una institución que convocará a jurados de pares a dar los estímulos a la creación. Eso fue un avance notabilísimo y esa fue una construcción institucional no perfecta, pero mucho mejor que cualquier otra cosa que hubiéramos tenido antes y eso hay que saludarlo. Sin embargo, lo que hacen los gobiernos de la transición es decir, ok, ahí se respeta, ahí está, hagan unos conciertos muy elegantes en Bellas Artes, hagan unas óperas poquitas porque no hay mucha lana, pero pues ahí van y ya, es decir, la cultura no es entendida como un agente de construcción de ciudadanía, que es lo que yo pienso fundamentalmente que es, sino como un cultivo de las bellas artes y un también tengamos la fiesta en paz con todas partes en los estados, a ver, genera una dirección de vinculación, dale una lanita a cada estado para que programe y que no haya olas. Error, esa se la podemos echar al PRI, al PAN, al PRD y a Morena parejita. Nunca nadie ha asignado lo que recomienda la UNESCO asignar a cultura, que es el 1% del PEF. Ok. Lo que dice la UNESCO es, para que haya una política cultural solvente, hay que asignar el 1% del presupuesto ejercido en un año. Lo más cerca que hemos estado eso fue en algún momento del sexenio de Felipe Calderón, cuando Consuelo Sáizar era presidenta de Conaculta. Claro. Consuelo fue muy aguerrida en la defensa de ese presupuesto y creo que fue una muy buena presidenta de Conaculta y que estuvo cerca, digamos, de un modelo que postulara la cultura como construcción de ciudadanía. Sin embargo,
el entramado era tan limitado, digamos, y la presión de, por ejemplo, termina una Cineteca Nacional para que tenga yo una obra que inaugurar antes de que termine el sexenio, claro, porque esa es la de toda la vida, que empezamos a tener problemas. Ahora, esa visión de política cultural de los gobiernos de la transición, es decir, el que va de Salinas a Peña, lo que tenía era una cultura que solo financiaba producción de bellas artes a pequeña escala para una élite, pero que cuando menos permitía que los creadores se expresaran libremente, financiaba la creación y las creaciones podían encontrarse vía gobiernos estatales o vía iniciativas ciudadanas, canales, digamos, de expresión de su trabajo. Bueno, llega Morena. Cuando llega Morena, es un tema que conozco bien porque tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero a mí me tocó trabajar con Raúl Padilla, ahora ya tristemente desaparecido, sí, que fue el responsable de cultura de la campaña de Ricardo Anaya, cuando existió la Coalición por México al frente, y me tocó participar junto con extraordinarios gestores culturales como Sergio Ramírez Cárdenas o Ana Elena Malé en el diseño de esa plataforma de cultura de la Coalición por México al frente. Nuestros rivales, digamos, era Consuelo Sáizar, trabajaba con Margarita Zavala en su candidatura, y teníamos muchas coincidencias con ella. El PRI andaba ahí medio perdido, nunca tuvo un responsable. Es que hace mucho que el PRI no tiene una responsabilidad cultural. Yo insisto, tiene muchísimo. Yo creo que desde la pérdida del poder no entendieron la importancia de volver a incluir la cultura. Sí, el PRI no articuló una plataforma. Sí, o sea, totalmente. A veces llevaban a Beatriz Paredes, a veces llevaban a Javier Lozano, a veces llevaban a... O sea, era un poco como a ver quién le entra al toro. Descongelemos a Beatriz para llevar un poquito de cultura, ¿no? Sí. Literalmente. Sí, es una de las grandes críticas partidistas. Y Alejandra Frausto tenía un proyecto con el que teníamos algunas coincidencias, diré. Alejandra Frausto es una gestora cultural de mucho tiempo y que conoce, digamos, el mundo de la cultura, pero también teníamos muchas diferencias que yo he tenido, digamos, Alejandra es una querida amiga, pero he tenido esas diferencias con ella de siempre, que es lo siguiente, que está acendrado, digamos, por la visión que tiene Morena de la cultura. La visión de Morena de la cultura es indigenista y esencialista, fundamentalmente. Claro. Es decir, la idea de Morena de la cultura es: la cultura mexicana es la cultura de los pueblos originarios. Y en esas tradiciones, en ese folclore, en esos mitos, en esas leyendas está la cultura mexicana. Bueno, yo estoy en desacuerdo con eso, empezando porque me parece que le hace flaquísimo favor a los pueblos originarios. Claro. Es decir, porque es una visión, pues un poco que pone en un capelo la cultura. O sea, es como si dijéramos, y la verdadera cultura son Sor Juana y Quevedo. Sí son también, pero la literatura no se puede quedar encapsulada en el Siglo de Oro, o el arte no se puede quedar encapsulado en el Renacimiento. O en las élites, ¿no? Porque hace rato estabas mencionando a las élites, justo en el panismo, en toda esta parte de los gobiernos de transición. Y creo que también es un debate que atraviesa esto el tema de la cultura, ¿no? Porque es como, el indigenismo es el apelar al pueblo, ¿no? Que a esto que nos atañe a todos, y pareciera que las óperas que se pueden dar en Bellas Artes son de la élite, de la alta cultura. Yo sí también veo un pleito, o sea, como por ahí. Es que son visiones las dos muy limitadas. Pero los dos son cultura, al final del día. Es que son visiones muy limitadas y muy coincidentes de la cultura, sí, que es a mí lo que me preocupa. Porque en ambas está Ayuna, y en la plataforma de la campaña de Anaya, ese era uno de nuestros ejes fundamentales, la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? La interculturalidad es poner a artesanos textiles de Oaxaca a hacer la escenografía de una ópera del Renacimiento con un diseñador inglés que está trabajando con nuevos materiales. Es decir, es poner en juego la cultura, claro, es propiciar la colaboración de poetas que escriben en náhuatl, con poetas que escriben en español, con poetas que escriben en francés, y a partir de eso hacer sesiones de beatboxing. Estoy inventando, porque no. Pero estaría padrísimo. Pero estaría Peso padrísimo. Pluma, anota eso. Exacto. Bueno, pero es que eso es lo que pone en juego la cultura. Claro. Eso es lo que dinamiza la cultura y la mantiene viva, no como un adorno. Eso es además lo que pone en crisis el conocimiento y pone en crisis los valores, que es la función de la cultura, porque justo a eso voy. Lo que nadie ha entendido es que la cultura no es un adorno. Para
el PRI, el PAN, el PRD, la cultura era una cosa para tener tranquilos a los creadores y darle programación a la élite. Y para Morena, la cultura es una cosa esencialista, folclorizante y propagandística. Diré porque además tampoco tienen gran preocupación por financiarla. El menor presupuesto para cultura en la historia ha venido en el gobierno de Morena, pero no solo en términos de lo que le asigna el PEF, sino en términos de a qué se destina. Porque cuando el 25% del presupuesto de cultura se lo devora el proyecto Chapultepec, que en realidad es un proyecto de infraestructura urbana, pues no se lo está comiendo la cultura. Cuando el Tren Maya ocupa algunos de los rubros de cultura, pues es un proyecto de turismo y de infraestructura de transportes, no es un proyecto de cultura. Bueno, es lo que han hecho también con todo el presupuesto. Incluso con el de género dicen que lo han puesto el más grande porque meten que hay trabajadoras en el Tren Maya, ¿no? Y entonces, como hay mujeres que trabajan en el Tren Maya, ya tenemos género, y que es lo que aplica también con cultura. A ver, yo creo que género... Mientras no metan a la Guardia Nacional ahí también. A ver, es que género y cultura se parecen mucho en la visión del gobierno. Son herramientas propagandísticas. Ni ellos entienden realmente el género como un problema social contemporáneo, ni entienden la cultura como una herramienta de construcción de ciudadanía. Entonces, lo vuelve muy complicado, porque el discurso imperante es esencialista, y ese discurso esencialista es de dientes para afuera, es propagandístico, porque en realidad el presupuesto de cultura está usado en cualquier otra cosa. El problema es que a nadie, y creo que podría yo acusar a las candidatas a la presidencia de esto, yo no veo a Claudia Sheinbaum o a Xóchitl Gálvez genuinamente preocupadas por la cultura como un factor de construcción de ciudadanía. ¿Qué quiero decir con construcción de ciudadanía? Quiero decir que la cultura lo que hace es fomentar discusiones como esta. Claro. Si tú ves una obra de teatro, si tú lees un libro, si tú ves una obra de arte, si tú vas a una sesión de beatboxing, bueno, lo que sucede es que eso tiene contenidos que te sacuden las ideas y que generan desacuerdo, que generan disenso. Claro. Y en ese disenso se ejerce el pensamiento crítico. Una sociedad que ejerce el pensamiento crítico es una sociedad que vota de manera informada, que discute políticas públicas, que discute legislación. Entonces, ¿por qué te decía yo que nuestras misiones son bastante parecidas? Pues porque es lo mismo que yo tenga un podcast en donde discuto si hay que hacer baños unisex o no, que tú tengas uno en donde se discutan políticas públicas, porque esas son las discusiones que debemos tener los ciudadanos. Incluso yo iría un poquito más allá, y me encanta esto de construcción de ciudadanía, porque, a ver, yo estoy muy metida obviamente en agenda de género, y siempre hablamos es que es un cambio cultural, ¿no? Es que hablar de machismo y feminismo implica un cambio cultural. Y te juro que he tenido muchísima gente, y es que necesitamos un cambio cultural, tenemos un cambio cultural, pero no se integra tampoco a esta parte de cultura. Y yo creo que incluso habíamos platicado, por ejemplo, con Lilian Chapa, que vino a hablar de la reforma policial, ¿no? Sobre la necesidad de meter género en las capacitaciones. Yo también metería temas de cultura, ¿sabes? Porque al final del día son también mecanismos que nos permiten aprender las otras cosas, ¿no? O sea, yo vería la cultura también como algo interdisciplinario que debería de estar en todos los ámbitos. O sea, no nada más invita al escritor que tiene ahí un libro parecido que tiene que ver con transparencia al INAI, sino también cómo nos podemos acercar a valores como transparencia, valores como democracia, y me gusta mucho esta construcción que tienes de construcción de ciudadanía, porque para mí eso es cultura, no nada más. O sea, obviamente sí, la ópera, y obviamente también los pueblos indígenas, como lo mete el gobierno, pero también va mucho más allá. Yo lo veo como una herramienta articulante también. A ver, déjame hablarte de la ópera y de los pueblos indígenas, que son dos grandes temas de discusión. Yo acabo de ir al Auditorio Nacional el fin de semana pasado a ver la transmisión elegantísima del Met Opera que hacen vía satélite, y te venden champán en el entreacto. Y la ópera era Dead Man Walking, era una ópera contemporánea que aborda la pena de muerte. Es decir, ese es un tema de discusión ciudadano. Es la misma trama de la película que hizo Tim Robbins con Susan Sarandon y Sean Penn hace algunos años, que es una película sobre una monja que es la asesora espiritual de un violador y asesino confeso, que sin embargo, pues digamos, ella reivindica su derecho a no ser sometido a la pena de muerte. Eso es la ópera, elegantísimo, con champaña en el entreacto. Al mismo tiempo es un factor de discusión, de legislación, de políticas públicas y de idea de mundo.
déjame llevarte a la parte indígena. Les recomiendo, todavía está hasta noviembre, una extraordinaria exposición en el Museo Amparo de Puebla, que está dedicada hoy al arte contemporáneo que producen comunidades indígenas, no solo en México, sino en el extranjero, como las comunidades de migrantes indígenas que viven en Los Ángeles y que están discutiendo a través de su arte con la cultura urbana de Los Ángeles, están discutiendo temas de género, de discriminación, de marginación social, de problemas de identidad cultural al vivir a caballo entre 3 lenguas. El zapoteco, el español y el inglés, por ejemplo. Sí, claro. Es decir, la cultura no es, ¡ay, qué bonito, qué virtuoso la ópera! It ain't over till the fat lady sings. O, ¡ay, nuestros pueblos indígenas, qué divino el telar de cintura! No, la cultura lo que hace es plantear problemas y ponernos a discutir. Entonces, por supuesto que tienes toda la razón. Eso tiene que ser un factor de la educación en las escuelas y fuera de las escuelas, de los procesos de capacitación, porque sensibiliza al generar empatía con problemas sociales y políticos que vivimos de manera cotidiana. Claro, y hay una acotación que me parece también importante antes de seguir, porque esta parte de los pueblos indígenas y decir arte contemporáneo, ¿no? Porque parecía que los indígenas los tenemos congelados en el tiempo, en el espacio y en todo, ¿no? Es como, no, o sea, mientras hagan chaquiritas, perfecto, no hagas nada más que el patrón que ya está establecido en tu lugar y hasta ahí, ¿no? No los dejan debatir tampoco, o sea, pongamos que la 4T deja que los indígenas sean el centro del proyecto. No los he visto debatir con el México de hoy. No es vamos a apoyar a los indígenas debatiendo los problemas de género que tienen, por ejemplo, que es las están casando literalmente por usos y costumbres a las niñas, las venden, hay violaciones, o sea, no son nada más como un pueblo que está tras el cristal, sino que son pueblos que también tienen sus confrontaciones, que también tenemos este debate pendiente de qué hacer con los pueblos indígenas, cómo integrarlos también, no solamente tenerlos en... Mire, pase por aquí el área de los chichimecas, ¿no? O sea, es como no. O sea, y eso está interesante porque tenemos que debatir siempre con lo que está alrededor de nosotros, ¿no? No, y porque hay debates al interior de las comunidades indígenas que hay que propiciar. Hay debates sobre temas que nos interpelan. Ahorita que hablas de usos y costumbres es pertinentísimo. Es decir, ¿qué hacemos con el género y con los usos y costumbres? ¿Cómo reconciliamos este debate? Claro. ¿Hasta dónde, digamos, privilegiamos los usos y costumbres y hasta dónde privilegiamos la equidad de género? Pero ahí te va otro. A esta administración le encanta salir a decir... horror, apropiación cultural. Aquí está Louis Vuitton o Carolina Herrera o Shane o Alfaguara. Son malos de toda maldad y se están apropiando de los tenangos. Sí, son malos de toda maldad y están apropiando de los tenangos. Nada más que, ¿qué está haciendo la Secretaría de Cultura o la Secretaría de Economía para fomentar una economía creativa que beneficie a los artesanos? Claro. Porque de pronto se le ocurre a Christian Louboutin o a María Grazia Chiuri para Dior venir a colaborar con artesanos de Oaxaca o de Puebla, pero porque se les ocurre a ellos, porque no hay una política pública de fomento a la creatividad y a la creación indígena y a su comercialización, ni hay protección. Entonces, pues es muy taquillero decir qué barbaridad, qué malvado es Louis Vuitton o qué malvada es Editorial Alfaguara, pero eso no ayuda a ninguna comunidad indígena, porque más tú proteges al tenango y el tenango ahí se quedó en el capelo, en el Museo de Artes Populares. Es decir, no es que le estés generando posibilidades de acceder a mejores ingresos a las comunidades indígenas. De vinculación finalmente con el mundo exterior. Así literalmente. O sea, si hubiera una vinculación, pues a lo mejor sí permiten que Louis Vuitton utilice el tenango, pero pues las comunidades cobran una regalía, cobran algo y se hace un trabajo en comunidad, pero no existe. Y la protección creo que también es algo que ha dejado mucho que deber, tanto obviamente gobiernos anteriores, pero sobre todo que ha puesto en agenda principal a los pueblos indígenas. Digo, porque también es hipócrita, ¿no? O sea, decir, los vamos a tener ahí, pero no les vamos a dar ni las medidas, protección ni economía para que puedan tener algo más sustentable, pues también a costa de qué, ¿no? Bueno, qué bueno que hablas de sustentabilidad y no solo económica.
¿Quién está desarrollando mecanismos de producción que les permitan incrementar su producción, tener mayor participación en los mercados y al mismo tiempo no depredar el medio ambiente? Porque si quieres que te diga, y me ha tocado como periodista verlo, gran parte del trabajo de tejido que se está haciendo a mano en Oaxaca se hace con plásticos ahora. ¿Por qué? Porque sale más barato. Cuando tú estás comprando una bolsa en una tienda de artesanías en Oaxaca City, estás comprando a menudo algo que está tejido no con palma sino con plástico porque sale más barato. Ahí hay un trabajo, ahí hay un asunto de depredación del medio ambiente, ahí hay una comunidad agropecuaria que se está viendo afectada. Pero eso no es taquillero y además no hay lana para eso. Entonces, pues yo también entiendo a la Secretaría de Cultura. Si toda la lana se va al Tren Maya y al proyecto Chapultepec, claro, pues ¿qué me queda? Pues darle coscorrones a Louis Vuitton, porque si no, ¿con qué más trabajo? El proyecto de cultura comunitaria de la Secretaría está asfixiado presupuestalmente. Entonces, digamos, aunque yo no coincido con la visión de ese proyecto es un proyecto de política cultural respetable, sin nada más que está asfixiado presupuestalmente. Entonces, ni siquiera lo pueden instrumentar. Y que es parte del debate democrático y de las transiciones de gobierno, ¿no? O sea, yo creo que todos los gobiernos traen su método, traen su concepción de cómo debe ser la política pública. Al menos esta es como comunitaria, pero si tampoco la puedes aplicar, tampoco puedes juzgar, ¿no? O sea, yo creo que muchos de los problemas, incluso en este gobierno, es que han dejado la secretarías atadas de mano. O sea, literalmente incluso turismo, ¿no? O sea, ¿cómo le mandas todo casi presupuesto a la Guardia Nacional? ¿Cómo quieres que te dé resultados en turismo, no? O sea, creo que la militarización de este gobierno pues ha afectado muchas áreas por justamente el tema del presupuesto y que justo ahorita vamos a ya en unas 2 semanitas se va a debatir ahí en la Cámara de Diputados. Y yo haciendo como en experiencia con el tema de Cámara, pasa muy poquito que haya una intervención en los temas de cultura. Tuvimos la legislatura pasada a Sergio Mayer, ¿no? Y creo que literalmente era porque era Sergio Mayer que el foco estaba en la Comisión de Cultura, lamentablemente. Pero fue un buen presidente de la Comisión de Cultura. Pero a mí lo que me molestaba es que el foco era porque era Sergio Mayer y no porque justo los temas que se estaban debatiendo. Y justo se debatieron temas muy interesantes como propiedad intelectual y que ahí también se dio un debate nacional con el tema, pues esta parte de la propiedad intelectual. Ahí estuvo R3 también peleándose con Sergio Mayer. Pero creo que hay temas que están todo el tiempo pasando en Cámara y que no se toman en cuenta, ¿no? Y que están parados. También, porque ni siquiera en el mismo grupo parlamentario de Morena hay voluntad política para pasar cosas de cultura. Y lo sé de que incluso con Sergio Mayer le costó la negociación de muchísimas cosas. Y en esta, como ya no hay Sergio Mayer, nada más tenemos a Federica de Cava, tampoco ha estado como sobre la mesa qué hacer con cultura. A ver, yo creo que, bueno, primero, yo no conocía a Sergio Mayer antes de que fuera presidente de la... Digo, lo conocía porque cantaba La bolita que le sube y le baja, pero no lo conocí en persona. Y llegué con todos los prejuicios con los que llega alguien como yo, con alguien como Sergio Mayer, y los derrotó bastante rápido. Es decir, creo que fue un político al que le interesaba la política cultural, al que le interesaba debatir, al que le interesaban los mecanismos de financiamiento, que se enfrentó a su propio partido en numerosísimas ocasiones para defender, por ejemplo, los fideicomisos, por ejemplo, el FONCA. Así es. Entonces, creo que fue un extraordinario y dinámico presidente de la Comisión de Cultura y me parece una pérdida que esté fuera del Congreso en este momento Sergio Mayer. Es decir, la ganancia de la Casa de los Famosos es la pérdida del legislativo mexicano. Ahora bien, totalmente. Te voy a decir que me parecía valiosísimo de Sergio. Pues yo creo que es uno de los pocos políticos que he conocido que han tenido interés genuino en la legislación cultural. Porque si quieres que te diga, te voy a decir quién es otro, por cierto, Santiago Taboada. Ok, quedé en shock. No, a ver, yo le recomendaría a Santiago que si ya le bajara el gasto en propaganda, porque si está fuerte, o sea, si trae la ciudad. Es que tengo prejuicios porque es demasiado blanco. Un poco tapizada, y un poco sobregastada. Sí. No creo que tenga las mejores amistades tampoco. Pero me tocó trabajar con él como presidente de la Comisión de Cultura y era alguien que estaba muy preocupado de entrada de sanear, porque había, digamos, pues una atmósfera de corrupción en esa comisión antes de Santiago. Santiago saneó bastante esa comisión y interesado en los mecanismos de financiamiento de la cultura e interesado, digamos, en la proporcionalidad de esos mecanismos. Te diría que son los 2 presidentes de la Comisión de Cultura con los que yo trabajé bien. Ahora ni siquiera sé quién preside la Comisión de Cultura. Sí. No he visto ninguna iniciativa
cultural, no he visto ninguna defensa del presupuesto y creo que es un tema que no les produce el menor interés a ninguno de los partidos hoy. Es decir, les parece algo completa y totalmente accesorio. Creo que la vinculación de la cultura con la política educativa y la política social por una parte, y con la política económica por otra parte, cuando la economía creativa representa, ya no recuerdo cuánto, pero es como el 18% o el 16%. Ernesto Piedras, un día invítalo, tiene buenos estudios al respecto, pero la economía creativa, es decir, las industrias de propiedad intelectual, representan, si no me equivoco, bastante más del 10% en los ingresos del país. Entonces, a partir de eso, pues resulta verdaderamente pasmoso que ni del lado educativo, ni del lado social, ni del lado económico, los partidos consideren la cultura como un tema importante, y ese reclamo va en esta generación para todos los partidos y para todos los candidatos. Creo que el PRI tuvo buenos momentos preocupándose por la política cultural. Creo que el PRD los tuvo. Creo que el PAN los tuvo. En este momento me parece que hay un vacío terrible al respecto. Y me gustaría preguntarte, porque tú tienes mucha experiencia en el rubro, ¿qué pasa a nivel local? ¿No? Porque obviamente tenemos esta crítica a Alejandra, pero creo que también hay estados que por su misma riqueza cultural tienen muchísimo avance, ¿no? Por ejemplo, Oaxaca. O sea, que Oaxaca es de los principales incluso destinos turísticos por el tema de lo que representa Oaxaca, ¿no? ¿Tú qué has visto de modelos en algún estado que creas que deberíamos de replicar en otros? O sea, ¿cuáles serían como tus high points a nivel local? Bueno, yo fíjate que no creo que haya modelos replicables, creo que hay accidentes felices. Ahí van accidentes felices. Oaxaca es uno. Es decir, por supuesto que en Oaxaca hay una gran actividad cultural porque hay una gran inversión de la iniciativa privada. Verbigracia la Fundación Harp, por ejemplo, que invierte muchísimo dinero, o La Papelera, todo el grupo que está cercano al Madía, que son inversiones heroicas por una razón muy sencilla. Porque no hay incentivos fiscales para hacerlas. Es decir, a la papelera escolar de Oaxaca o a la Fundación Alfredo Harp no les representa ningún beneficio fiscal invertir en cultura, porque en México no hay políticas de mecenazgo y no hay incentivos fiscales a la cultura. A ver, eso me lleva a abrir otro filón. Lo voy a abrir rápido porque ya es que estamos correteados de tiempo. No, tú, tranquilo. Yo, tranquilo. Bueno, a ver. El problema ahí es el siguiente. Hay dos maneras de diseñar una política cultural. Se puede diseñar a la francesa o a la gringa. Bueno, ¿cómo es a la francesa? A la francesa, tú sigues el modelo que desarrolló André Malraux en los años 60 para el gobierno de Charles de Gaulle, y lo que dices es, el Estado tiene que ser el garante de la cultura es un derecho humano, y desde el Estado yo tengo que hacer mecanismos transparentes de financiamiento para financiar todas las actividades culturales y construir instituciones sólidas, de preferencia autónomas, que trabajen al margen de si ganaron los republicanos, los socialistas, Macron o el Frente Nacional. Bueno, a la gringa es, aquí estamos en el territorio del libre mercado, la cultura es un producto más, lo deben financiar las grandes empresas, pero como no es un producto especialmente rentable, como no haces la misma lana sacando un disco de Taylor Swift que sacando un disco de la Sinfónica de Nueva York, entonces lo que hago es dar grandes incentivos fiscales y tener grandes leyes de mecenazgos para que, si tú eres una empresa que invierte en un museo, en una orquesta, en arte contemporáneo, etcétera, lo que vas a tener es grandes beneficios fiscales. Entonces, o el Estado se hace cargo, o desarrollas una legislación que permita que la iniciativa privada se haga cargo. Este es el infierno. Este es de veras la versión más clara del infierno, porque ni hay incentivos fiscales ni una ley de mecenazgo, ni hay y cada vez hay menos financiamiento público. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú qué preferirías para México? Viendo el contexto. O sea, viendo cómo es México y aparte, pues, esta parte local. Yo creo que México viene de una gran tradición francesa mal aplicada. Y además hay modelos híbridos. El modelo británico es un modelo híbrido. Pero yo estaba muy contento con la tradición francesa, y lo que decía es, mejoremos esto, construyamos mejor el FONCA, demos de una ley reglamentaria a la Secretaría de Cultura, construyamos un mejor FOPROCINE. Pero si no
ok, hagamos una ley de mecenazgo y demos grandes exenciones fiscales, pero tiene que ser una de las dos, porque el problema es que en México estamos en el modelo híbrido terrible. Es decir, es el modelo híbrido en donde el Estado cada vez invierte menos en cultura, pero no le permite a la iniciativa privada invertir. Y además no tenemos un empresariado que tenga una cultura de invertir en cultura, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto aparece el héroe de la película. El héroe de la película es la Fundación Harp, o el héroe de la película es la Universidad de Guadalajara, o el héroe de la película es Jorge Vergara. Sí, nada más que luego, pues Jorge Vergara se muere, o Raúl Padilla se muere, y entonces pues ya no hay. Entonces, o digamos hay diferencias en un proyecto, y entonces pues ya no existe Instrumenta, por ejemplo. Claro. Entonces, digamos, al ser todo ad hominem y al depender de visión, fíjate, qué bien que a BBVA le interesa financiar la cultura y que tiene un poquito de dinero para una cosa que se llama Proyecto B, que financia cultura. ¿Cuántas iniciativas puede financiar BBVA? Pues muy poquitas. ¿Y por qué no financian iniciativas Santander y Banamex y Banorte? Pues porque no hay incentivos fiscales. A BBVA hay empresas, de pronto aparece una BBVA, una Moët Chandon, una Jumex que dice, a mí me interesa la cultura porque me funciona mercadológicamente. Exacto, eso es lo que te iba a decir, porque aparte sí tenemos como empresas, el tema como de me va a dar un cierto prestigio, ¿no? Y me va a permitir ser de élite, porque es como todavía se meten estos conceptos de élite dentro de lo que es la cultura. Si yo estoy ahí adentro y estoy patrocinando, pues somos es empresa de lujo, ¿no? O sea, por eso también siento que culturalmente, literalmente en México, choca, ¿no? También. A ver, déjame ponerte estos ejemplos claros. Y aquí, full disclosure, yo trabajo en esa iniciativa. Moët Chandon financia una incubadora de guión de cine junto con la Universidad de Guadalajara, que, digamos, identifica 3 buenos guiones de cine al año, les ofrece un proceso de taller con Manolo Caro y Gabriel Nuncio. A partir de eso, les ofrece sesiones de pitching con productoras y les arma su carpeta para armar cine. Y además, financia toda la producción de cortos de alumnos de la Universidad de Guadalajara para que filmen ficción en condiciones profesionales antes de graduarse. Está padrísimo. ¿A cuántas personas beneficia eso? Porque si eso lo hiciera Moët Chandon, pero Johnny Walker, pero Bacardí, pero Tequila Don Julio, pues entonces a lo mejor ya tendríamos muchas. Pero es, pues a esta empresa, su territorio de marca es el cine, y ahí hay un CMO que tuvo una visión mercadológica, y hubo un consultor que también trabajaba para la Universidad de Guadalajara y salió. Es encomiable, es proyectazo, me siento muy orgulloso de ella. Pero no hay condiciones fiscales para que esto se replique. Te voy a contar otro problema terrible. Ahora, para asignar los estímulos fiscales a la producción cinematográfica o artística, EFICINE o EFIARTES, tiene 2 asientos las autoridades hacendarias, o sea, un asiento el SAT y un asiento la Secretaría de Hacienda, y un asiento el INBA. Claro, hay jurados de pares, pero a la hora de revisar la documentación de la empresa aportante, la que va a financiar con ISR, y de la empresa receptora, los criterios que privilegian son 2-1 los criterios fiscales y no los criterios artísticos. Ahí se mueren muchos proyectos. Claro. Y todo esto, si tú te sientas, tú que vas con frecuencia al Congreso, si tú te sientes con cualquier legislador de cualquier partido, te va a decir, ¿qué es EFIARTES? Claro. Sí. Entonces, la bronca está por ahí. La bronca es que nunca nos detenemos a pensar la política cultural. Entonces, qué padre que existan las UDGs y las Fundación Harps y las Moets y los Jumex. Pero es así de, pues aquí levanté una piedra y salió, y en este estado no salió. Otro problema. Ese financiamiento termina estando concentrado en las entidades que tienen una mayor producción cultural. Eso lo advirtió bien la 4T, una a favor de Morena. Morena vio eso bien. Una 10. No, lo diagnosticó bien. Luego no hizo nada para resolverlo. Pero de diagnosticarlo, lo diagnosticó re bien. Es decir, todos los apoyos del FONCA, decían, y los privados también, se van a la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, y el Estado de México, decían ellos. Yo sumo, seguramente se van también a Baja California, Oaxaca y Yucatán. Okay. Pues sí, pero ¿qué haces para fomentar la producción cultural en Nayarit? En Aguascalientes. En Aguascalientes, es decir, en estados que no tienen una escena cultural tan vibrante y que no tienen universidades públicas que lo fomenten, que no tienen universidades privadas que lo fomenten. O una cineteca, que también era el tema de debate con por qué 3 cinetecas en la Ciudad de México, ¿no? O sea, y que decían, no, es que aquí sí valoran el cine.
Y era, o sea, hubo gente, te juro en Twitter. Qué bueno que no estás en Twitter porque yo creo que terminas dándote 2 balazos al día. Y justo decían, es que ahí en otros estados no van a valorar lo mismo como nosotros en la Ciudad de México. Y yo me quedé así, oye, pero es que ni siquiera les estás dando los mecanismos, ni las herramientas, ni las instituciones para que puedan ir a conocer o tener el acceso, ¿no? O sea, literalmente estamos en manos de Movie. A ver. Si queremos tener acceso a películas culturales a veces. 2, 1. Estamos en manos de Movie en caso de que haya, olvídate de recursos para pagar Movie. Claro. De que haya acceso a internet, que es una asignatura pendiente. Ahora, segundo asunto. Fíjate el asunto de la infraestructura que resulta verdaderamente fascinante. ¿Tú sabes cuál es, de todas las demarcaciones del país, la que concentra más infraestructura cultural hoy? ¿Aquí? Miguel Hidalgo. Entonces, ¿en dónde está construyéndose el gran proyecto cultural de este gobierno? En la demarcación que ya tiene más infraestructura cultural en todo el país. ¿Sabes cuál es la segunda demarcación con más infraestructura cultural? No. Cuauhtémoc. Es decir, está en la que más tiene y al lado de la segunda que más tiene. Entonces, bueno, en esa, o sea, todo en Miguel Hidalgo hay 16 teatros. En el estado de Campeche hay 2. Bueno, entonces ahí pues hay una visión de la infraestructura cultural que es completamente absurda. Pero hablemos de la infraestructura cultural existente. Yo soy productor de teatro también. Okay. Yo te reto a producir en un teatro del IMSS porque en algún momento... Claro. Otra a favor del PRI. Se creó este sistema de teatros del IMSS que es extraordinario. El IMSS se entendía como parte de su función social y de brindar seguridad social, brindar cultura. Entonces construyó teatros, nada más que pues los años pasan. Entonces esos teatros ya no están equipados. Entonces tú llegas a dar función en el teatro del IMSS y el teatro del IMSS no tiene consola y puede que no tenga tramoya. Entonces hay que rentar la consola y hay que ver cómo resuelves en un teatro sin tramoya. Claro. Luego, no hay dinero para programarlos. Entonces, pues, ¿qué hizo el IMSS? Se los botó al INBA. ¿Y el INBA qué hace? Pues decir, no tengo dinero para programarlos, entonces los abro a los EFIARTS. Nada más que si tú eres un productor de teatro que pide un EFIARTS, pues no quieres irte al teatro del IMSS porque ese teatro ya no está caliente, porque no está equipado, entonces hace mucho que no va la gente. Entonces, ¿en qué termina el teatro del IMSS? Termina rentándose para que se ponga a oscuras me da risa, porque a oscuras me da risa sí tiene para pagar el rider. Claro, que aquí hay uno, por aquí hay uno también, uno de los teatros, según yo. El Sola, claro. Y justo es como ese tipo de obras. Sí, pues porque son los que tienen la lana para pagarlo y que el teatro sobreviva, porque además el teatro tiene que pagar al staff porque está sindicalizado. Por ejemplo, cuando era este tema de teatros del IMSS, ¿era del presupuesto del IMSS o era de cultura o cómo se daba en esos momentos? O sea, ahorita ¿a quién le podríamos echar la bolita, por ejemplo, para recuperar esos teatros? Era el presupuesto del IMSS durante muchos años. Luego se recortó el presupuesto y los teatros se congelaron. Y recientemente, yo no me acuerdo si fue en el sexenio de Peña o de López Obrador, pero de uno de los dos, se le consignaron, digamos, su operación al INBA. Entonces ahora debería ser presupuesto del INBA. Pero yo también comprendo al INBA, es decir... Sí, con toda la asfixia del presupuesto que tiene. No, bueno, pero además creo que el 80% del presupuesto del INBA y del INA se va en sueldos y salarios. Sí. ¿Por qué? Porque hay un diseño institucional obeso y hay un problema no resuelto. Ahora, ese problema no creas que, digamos, de todas maneras hace que los trabajadores estén muy bien, porque hay otros tantos trabajadores que están contratados por capítulo 3000 sin ninguna prestación, porque ya es tan obeso la cantidad de plazas, es decir, la planta sindical, que lo que hace a los demás los contratas por honorarios, pero entonces los tienes completamente desprotegidos. Hace falta una reingeniería institucional. Reingeniería institucional. Y ya, pues para ir cerrando aquí, entonces después de todo lo que ya nos acabas de decir, que yo estoy choqueada, porque justo es muy puntual. ¿Tú qué pedirías? A una plataforma de gobierno federal y a una... Pues yo creo que lo local, pues ya vimos que sería más como presupuesto, yo creo. Y es como de vinculación, ¿no? Porque al final del día tampoco le puedes dejar la bolita como con las cinetecas. Es como, bueno, pues es que si quieren cineteca, ustedes pídensela a su gobernador. Que hubo respuestas así, de gente de Morena, así de que, ¿por qué te quejas si tu gobernador podría pagar una? Entonces, ¿tú qué le pedirías a cualquier candidata o candidato que busca, pues, gobernarnos en temas de cultura? A ver, yo creo que un pliego petitorio razonable sería acercarse lo más posible a asignar el 1% del PEF a cultura.
Eso es importante. 2, generar una política de interculturalidad. Es decir, una política que no esencialice las culturas indígenas, sino que genere espacios de creación colectiva dinámica entre grupos humanos distintos en el país y que los financie a partir de criterios de juicios de pares, a partir de criterios profesionales autónomos. 3, una política de economía creativa, creo que es extraordinariamente importante. Eso no es una petición solo al sector cultural, sino también al sector económico y hacendario, en donde se fomente la economía creativa y no solo en entornos urbanos, sino también en entornos rurales y se generen espacios también para la generación de negocios creativos en pro de los ciudadanos y de las comunidades. Y 4, que se haga un trabajo de reingeniería institucional que permita tener, pues digamos, un mejor aprovechamiento de los recursos. Esa última no es enchilame otra gorda, sí. Esa última es muy complicada y solo se lograrán avances parciales. Ahora, te diré, ¿qué engloba todo esto? Pues la intención de pensar la cultura, o sea, la intención de sentarse y decir, este tema es tan importante como salud o como educación o como seguridad, porque lo es, porque además en una visión ni siquiera de largo plazo, de mediano plazo, si tú logras, y lo decías al principio, una reforma cultural, un cambio cultural en esos términos, pues eso puede incidir en una mejora de las condiciones educativas o de salud o de seguridad en términos de tener ciudadanos que piensen en salud preventiva, tener ciudadanos que piensen en términos de cómo salir a la calle y de cómo tratar a los valores, niños o a los ancianos. Yo digo de valores. O sea, al final el día no nada más es el valor cristiano, ya de que empatía, salud, sino que valores literalmente democráticos, de transparencia. O sea, cosas que hemos dejado muy de lado y que incluso no incluyen los libros de texto. A ver, pues, no. es un tema de moral, pero tienes razón, no de moral cristiana, sino de, pues, uno no se madrea a su mujer, por cierto, ni a su marido, ni a sus hijos. Exacto. O sea, es el tema de, pues, uno levanta la caca de su perro, pero al mismo tiempo, pues, uno piensa en por qué partido va a votar. Bueno, esa educación para el pensamiento crítico se da a través, sí, de la escuela, pero también de la cultura. Y mira que uno de los temas también con los libros de texto era que casi todos los ejemplos de Ve a un museo eran de la Ciudad de México. Y había mucha queja de eso, porque al final del día tampoco eran libros de texto pensados para las personas que no están en este lugar que tenemos, la Cuauhtémoc y la Miguel Hidalgo, lleno de museos y de oferta cultural, sino que está bien que pues obviamente se busque que a la par de la educación llevemos estas actividades culturales. Yo creo que, bueno, a mí sí me tocó al menos, fue a lo mejor porque fui en escuela privada, pues eso de que, vamos a ver este tema y vamos al museo. Esto y haces y porque viviste en la Ciudad de México. Y una obra. Y a mí se me hacía mucho más fácil entender ciertos temas así que nada más leyéndolo, ¿no? Y pues justo, si no tenemos oferta cultural, ¿cómo le hacemos también para que estas nuevas generaciones se vinculen? Que yo creo que ese es uno de los temas también pendientes. Pusiste yo creo que un gran tema en la agenda, que es descentralización no significa llevarte a la secretaria, que más bien creo que fue a la secretaria ejecutiva bilingüe la que se llevaron, a Tlaxcala. Claro. Es decir, poner una secretaria ejecutiva bilingüe y una maceta en Tlaxcala no es descentralizar. Descentralizar es generar espacios que permitan la itinerancia de la producción cultural. Más aún es generación de oportunidades para la creación cultural y para las industrias creativas en los estados, en los municipios, en las comunidades. Es no centralizar todo el presupuesto de cultura como está ahora, sino justamente dispersarlo, que para eso existe una dirección de vinculación de la Secretaría de Cultura. Cinetecas para todos, literalmente. Pues sí. Y foncas para todos también. Y si no, cinetecas, a lo mejor, a ver, ahí está la telesecundaria. La telesecundaria es un entramado físico y tecnológico en el que podrían viajar otros contenidos. A lo mejor no necesitamos cinetecas, a lo mejor necesitamos una producción de cine y una programación de cine y una capacitación a los maestros que se disperse a través de la telesecundaria. Pero justamente, pues sí, eso no es glamoroso y no permite cortar listones rojos. Eso lo que permite es que haya un acceso a la cultura. Hay que ver si hacemos también un segundo programa sobre estos vacíos que hay en el frente y en la cuarta transformación, porque sabes que yo creo que además de lo cultural viene lo narrativo y van muy de la mano. O sea, si no hay cultura no hay narrativa tampoco. ¿Tú sabes que en Francia el Ministerio de Cultura es el mismo Ministerio de Comunicación? No. Es el Ministerio de Comunicación y Cultura. Mira.
Ahí se los dejo. Pues tenemos que hacer un programa de eso, por favor. Me encantará y gracias por invitarme. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Nicolás, ¿dónde te podemos encontrar? En Instagram y en Threads, que son las únicas 2 redes sociales que tengo, como @Nicolás Alvarado Lector. Muy, muy, muy sano mentalmente. Sí, no, tú te admiro el valor de que existes en Twitter. Sí, la verdad es que yo a veces me pregunto por qué me hago tanto daño. Les agradezco mucho. Yo soy La Mala C en Twitter y soy La Mala C en Instagram. Nos vemos mañana con nuestra mesa de debate de partidos políticos. Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.